Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, alma nocturna. Has llegado a ese momento del día donde la mente empieza a soltar las riendas del cuerpo, donde el susurro del mundo se diluye en algo más profundo, más antiguo, más tuyo. Esta no será solo una historia para dormir. Será una historia para que tu subconsciente despierte y explore. Una aventura disfrazada de relato. Un sueño disfrazado de fuga. Esta noche te llevaré a un lugar icónico, uno del que muchos han oído, pero del que pocos han regresado, la isla de Alcatraz. Así que ponte cómodo. Deja que tus párpados pesen. Imagina que el leve zumbido que sientes no es solo tu respiración o el tic-tac de un reloj lejano, sino el murmullo del océano chocando contra los muros de una prisión. Una prisión en medio de la nada, donde el viento canta secretos antiguos. Y antes de que te pierdas por completo en esta historia, no olvides suscribirte si te gusta dormir viajando en relatos como este. Compártelo con alguien que necesite cerrar los ojos y escapar. Y cuéntame en los comentarios si soñaste con esta historia. También dime desde dónde y a qué hora me estás escuchando. Siempre es un placer ver cómo este rincón del mundo se conecta con otros rincones del sueño. Ahora sí, la historia comienza y tú eres el protagonista. El viento era distinto esa noche. No soplaba con furia, como solía hacerlo en el corazón de la bahía de San Francisco, ni ululaba como un lobo marino en celo. No. Era un viento sordo, como si algo lo contuviera, como si la niebla, que esa noche lo cubría todo con una espesura casi líquida, se lo tragara antes de que pudiera llegar a tus oídos. Tú eras un guardia, uno más de los que llevaban uniforme de lana gruesa, con el rostro adusto y el paso firme, y con una mirada entrenada para ver todo, o casi todo. Pero en Alcatraz, incluso el más entrenado aprendía a convivir con lo invisible, con lo que se escabullía, con lo que no cuadraba. Y esa noche, muchas cosas no cuadraban. El turno había comenzado como cualquier otro. El reloj marcaba las 22:00 cuando firmaste en la bitácora de vigilancia. Siempre empezabas igual. Te servías una taza de café negro, amargo como la isla misma, y mirabas por la ventana del cuarto de descanso. No se veía nada. La niebla era tan densa que el faro de la isla apenas lograba atravesarla. Era como si alguien hubiera envuelto el mundo en algodón húmedo. Pero tú sabías que bajo esa capa blanca seguían latiendo las rocas, las celdas, los pasillos húmedos, y los hombres encerrados. 163 presos, para ser exactos. Criminales curtidos, huidos de otras prisiones. Tipos que no podían ir a ningún otro lado. La rutina era sencilla. Patrullar los bloques, verificar puertas, cerraduras, luces y reportar cualquier anomalía. Tú lo hacías desde hacía años, demasiados. Y aunque el edificio no cambiaba, tu instinto sí. Algo en tu estómago se revolvía esa noche. No por el café, era una intuición viscosa, como la humedad que resumaba de los muros de concreto. Mientras caminabas por el bloque B, escuchabas tus propios pasos reverberar entre las paredes. Tic-tac, tic-tac. El eco parecía venir con retardo, como si la niebla también se hubiera colado dentro del edificio. No había voces. Ningún recluso hablaba. Y eso sí que era raro. Alcatraz, por muy severa que fuera, no era un monasterio. Siempre había alguno murmurando, leyendo en voz alta, contando los días. Esa noche, ni una palabra, ni una tos, ni un guardia susurrado desde las sombras. La linterna en tu mano tembló apenas, y no por el frío. Empezaste a contar los rostros, como siempre, uno por uno, celda por celda. ¿Estaban durmiendo? Sí, algunos. Pero otros parecían congelados, como si fingieran, algo que nunca hacían contigo. Tú los conocías, les inspirabas respeto o miedo. Fue cuando llegaste al final del pasillo, justo antes de subir al corredor superior, que viste algo. O más bien, no viste algo.
Una sombra que debería estar allí no estaba. Un perfil que conocías, que siempre dormía boca arriba, con las manos cruzadas en el pecho, como un cadáver. No estaba. Te detuviste, te acercaste. Celda 13. Frank Morris. Junto a él, los hermanos John y Clarence Anglin. 3 celdas consecutivas. Todas demasiado silenciosas, demasiado ordenadas. La celda 13 tenía la puerta cerrada. O eso parecía, pero el cerrojo no tenía resistencia. Y cuando empujaste, la puerta se abrió, lentamente, sin chirridos, con una suavidad que te erizó la piel. La litera estaba tendida, impecable, como si nadie la hubiese usado, como si estuviese lista para una inspección militar. Pero tú sabías que eso era imposible. Morris era meticuloso, sí, pero también era provocador. Siempre dejaba algo fuera de lugar, como una forma silenciosa de rebelión. Pero esta vez, todo estaba perfecto, demasiado perfecto. Miraste alrededor, paredes limpias, sin marcas, sin papel higiénico atascado en las rejillas de ventilación, sin libros escondidos, sin nada. Volviste a mirar la litera y fue entonces cuando algo no encajó. Te inclinaste. La almohada tenía una leve hendidura, pero no era fresca, no reciente. Como si alguien hubiera puesto peso ahí hace horas, no minutos, y luego notaste el olor. O más bien, la ausencia de él. Las celdas siempre olían a algo. Sudor, metal, humedad, tabaco viejo. Esta no olía a nada, como si hubiera sido ventilada, purificada. Pero ¿cómo? Tu respiración se volvió más pesada, el pasillo más largo, el aire más denso. Saliste de esa celda con el corazón martillando. Intentaste que no se notara. Te dijiste que era un error, que tal vez estaba en la enfermería, que lo habrían movido, que alguien lo autorizó, pero tú sabías que no, porque tú eras el responsable esa noche. Tú tenías todas las órdenes en tu escritorio, y en esas órdenes nadie había salido de su celda. Recorriste las 2 celdas contiguas, lo mismo, orden perfecto, nada fuera de lugar, nada dentro. 3 hombres, 3 camas vacías, 3 puertas que no estaban forzadas, 3 razones para empezar a temblar, y entonces escuchaste algo, muy leve, como un suspiro detrás del muro. Te giraste. La linterna enfocó la pared trasera de la celda 14, un pequeño marco delgado, casi imperceptible, dibujado en el yeso. Te acercaste, y ahí, justo ahí, notaste la grieta. Una línea horizontal, apenas 1 milímetro, como si alguien hubiera cortado el muro. Estiraste la mano, lo tocaste. La rejilla se movió. Estaba suelta, no floja ni rota. No, estaba preparada. Como si alguien hubiese dedicado semanas, quizás meses, a aflojar con precisión quirúrgica los puntos exactos del cemento. Ni un grumo, ni un trozo suelto. El borde era limpio, demasiado limpio. Te quedaste mirándola, con la linterna apuntando al hueco detrás del muro. A primera vista, era solo un espacio estrecho, oscuro, inhóspito, pero tenía una profundidad que no debería existir. Las paredes de Alcatraz eran gruesas, impenetrables, y sin embargo ahí estaba, un túnel. Retrocediste un paso, no querías hacerlo, pero tu cuerpo te lo pidió, como si necesitara respirar lejos de eso, como si estuvieras invadiendo algo sagrado o profano. Saliste de la celda con el pulso alterado. Las puertas del bloque B se cerraban con un sonido metálico que solía reconfortarte. Esta vez no lo hizo. El pasillo estaba sumido en una penumbra tranquila, excesivamente tranquila. En tu mente comenzaste a repasar los sonidos habituales que acompañaban tus recorridos. El murmullo lejano de alguna radio encendida en la oficina del alcaide, el chirrido intermitente de una ventana mal cerrada, el vaivén de las olas golpeando la base de la isla. Nada, silencio, silencio absoluto. Y entonces te diste cuenta. Era un silencio sospechoso, como el de un escenario donde los actores han abandonado la obra, pero tú sigues sentado en la butaca, esperando una escena que ya no ocurrirá.
Volviste al corredor principal y subiste por la escalera de hierro fundido. El eco de tus pasos parecía tragarse a sí mismo. Allí, otro detalle inquietante. Las cámaras que se habían instalado en los últimos meses, con orgullo casi militar, mostraban solo niebla. No era normal. Algunas estaban apuntadas hacia dentro del edificio. ¿Cómo podía haber niebla dentro? Llegaste a la oficina de control. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al abrirla, esperabas encontrar al oficial de turno, pero no había nadie. La silla giraba lentamente, como si alguien se hubiera levantado hace apenas unos segundos. El escritorio tenía un cigarro apagado, con la brasa todavía tibia. Y los monitores parpadeaban con una estática tenue, casi burlona. Te inclinaste y pulsaste el botón de cambio de cámara. 1, 2, 3, todas vacías. No solo los reclusos desaparecidos, no, todas. Bloque A, vacío. Bloque C, vacío. La enfermería, vacía. La cocina, vacía. El patio, vacío. No era solo una fuga, era una evaporación. Y entonces, en medio del silencio, escuchaste algo que te heló la sangre. El sonido de un acordeón, lejano, difuso, una melodía antigua, como la de un barco fantasma acercándose por la niebla. Saliste de la oficina. El pasillo te pareció más largo que antes. O quizás tus pasos eran más cortos. Algo en el espacio había cambiado. Era como caminar dentro de un sueño que ya no obedecía a las reglas. Decidiste dirigirte a la torre de vigilancia, donde siempre había alguien. Pero al llegar, el ascensor no funcionaba. Subiste por la escalera de caracol. 58 escalones. Los contaste uno por uno, como solías hacerlo cuando querías mantener la mente ocupada. Arriba, la torre estaba vacía. No solo sin el guardia, sin señales de que alguien hubiera estado allí, como si la estación hubiera sido limpiada. No había café, ni cuadernos de observación, ni prismáticos. Solo una silla y una ventana abierta. Te asomaste. La niebla seguía ahí. Giraba en remolinos lentos, casi teatrales. Y por un momento, jurarías que entre la niebla, algo se movía. No un barco, no un ave. Algo más pequeño, como sombras de hombres remando. Pero cuando entrecerraste los ojos, ya no estaba. Bajaste de nuevo con el corazón acelerado. Algo en tu lógica seguía peleando contra lo que veías. Pero el cuerpo ya no obedecía a esa lógica. Cada músculo te decía lo mismo. Hay algo profundamente mal esta noche. Volviste al bloque B. Abriste de nuevo la celda 13. El hueco seguía allí. Esta vez te armaste de valor. Apuntaste la linterna y metiste la cabeza. Era estrecho. Apenas podías avanzar. Pero lo hiciste, porque algo en ti sabía que no encontrar respuestas sería peor. Te arrastraste por el túnel. La linterna revelaba paredes húmedas, arañazos, papel de lija pegado con chicle endurecido. Era artesanal, pero meticuloso. El túnel llevaba más de 1 metro de profundidad y al fondo, una abertura vertical, un respiradero. Y ahí estaba, un falso muro, una placa de cartón pintado imitando el concreto. Detrás, espacio. No sabías cuánto. Regresaste. Tu cuerpo estaba cubierto de polvo y telarañas. Saliste jadeando. Al darte la vuelta, algo cambió. El bloque ya no estaba completamente oscuro. Había una luz encendida al fondo, una luz que tú no habías dejado encendida. Y ahí, sobre la mesa del guardia del turno anterior, había algo que no debería estar ahí. Una rosa seca, solitaria, inquietante. Junto a ella, una pequeña carta, doblada con precisión. Tu nombre en el sobre, tu verdadero nombre, ese que casi nadie sabía. La mano te tembló al abrirla. Adentro, una frase escrita con tinta negra y pulso perfecto. Gracias por no mirar antes. Siempre supimos que tú sí entenderías. El resto de la noche apenas fue real. Tu conciencia se deslizaba entre pasillos como un barco a la deriva. El silencio se volvió compañía. La sospecha, certeza. Alcatraz no solo estaba vacía. Te habían dejado solo por una razón. Volviste a la celda 13 como quien regresa a un sitio sagrado.
o maldito. Algo había en ella que te atraía, pero no era simple curiosidad. No, era una sensación más densa, como si un hilo invisible atado a tu espalda te arrastrara de nuevo a ese umbral, al lugar exacto donde todo comenzó o terminó. La puerta, de nuevo cerrada. Esta vez sí tenía resistencia, como si hubiera vuelto a su estado natural, o como si tú hubieras cruzado a otro plano y la celda te estuviese esperando ahí. Era la misma, y no lo era. Tu linterna barrió lentamente las paredes, los barrotes, la cama. Todo seguía igual. La perfección aséptica, el orden antinatural, la limpieza que parecía burlarse de ti. La colcha estaba doblada con una simetría quirúrgica. Las almohadas dispuestas con una intención que no podías comprender. Pero algo había cambiado. Había un olor ahora, sutil, indefinible, no desagradable. No, era como una mezcla de humedad vieja, papel descompuesto y un perfume ligero, casi floral, que no tenía razón de estar allí. Te hizo pensar en alguien, en una presencia, no en un objeto. Caminaste con lentitud, como si los pasos tuvieran peso, no en tus piernas, sino en tu mente. Te sentías distinto. Afuera seguía el mismo silencio, pero dentro de la celda algo se movía. No físicamente. Era como si el aire estuviera pensando, como si respirara contigo. Te sentaste en la litera inferior. El colchón era más blando de lo que esperabas. ¿Lo habían cambiado? ¿Lo habían vaciado? Te echaste hacia atrás sin saber por qué. El metal de la estructura crujió apenas. El sonido se expandió por la celda como una ola mínima. Y luego, nada. Una vez más, miraste la pared trasera, la rejilla, el hueco detrás. Esta vez, no entraste. Ya lo conocías. Ya no era un misterio. Era una puerta que alguien había cruzado sin ti. Entonces lo viste. Una marca en el muro, casi invisible. Como si alguien hubiera raspado el cemento con la uña. Te acercaste. Era una palabra. No era clara al principio, pero con la linterna bien enfocada, la descifraste. Despierta. Tu corazón se detuvo apenas un segundo. Era una palabra sin contexto, pero tú sabías que no era una advertencia, ni una amenaza. Era una invitación, una orden velada desde otro plano. Despierta. ¿De qué? ¿De la rutina? ¿Del sueño? ¿De la prisión? Te recostaste por inercia. El frío del colchón era extrañamente reconfortante. Cerraste los ojos un momento, solo un momento. Tal vez para pensar mejor, tal vez para detener el zumbido suave que comenzaba a crecer en tus oídos, o tal vez solo porque tu cuerpo lo necesitaba. Y entonces la celda cambió. No fue un ruido, no fue un temblor, fue una transición tan suave que no supiste si estabas despierto o dormido. Cuando abriste los ojos, la celda tenía otra luz. No era la linterna. Era natural. Una luz tenue, dorada, como la de un amanecer visto a través de una ventana sucia. La celda seguía igual, pero había detalles nuevos. Una carta doblada sobre el colchón de arriba. Una baraja de cartas viejas bajo el cubrecama. Una fotografía clavada en la pared con una astilla de metal oxidado. Subiste lentamente, tomaste la foto. Mostraba a 3 hombres en la costa, de espaldas, observando el mar. Sus siluetas eran apenas sombras, recortadas contra un fondo de niebla. Pero sabías quiénes eran. Lo sabías. Y lo imposible era esto. Tú también estabas ahí, al fondo, de perfil, en sombra, inconfundible. Soltaste la foto, bajaste, miraste la carta. Estaba escrita a mano con una caligrafía antigua. Solo tenía una línea. No es una fuga si te fuiste antes que todos. Te quedaste quieto. El zumbido se intensificaba. Era como una vibración detrás de los ojos, como si algo se estuviera alineando. Recordaste la rosa seca, la nota con tu nombre, el hueco detrás de la pared, y algo hizo clic en tu memoria. La primera vez que pisaste Alcatraz, años atrás, un recluso viejo, de los que casi nadie recordaba, te miró con ojos huecos y te dijo: la isla no encierra cuerpos, encierra momentos. Algunos nunca se van.
En ese instante, todo cobró sentido. Tal vez los hombres no habían escapado. Tal vez tú eras el que había llegado tarde. O demasiado pronto. La celda respiró contigo. Y tú, ¿entendiste? No estabas ahí para vigilar. Nunca lo estuviste. La isla te estaba esperando. Como siempre lo hizo. Como si todo este tiempo tú hubieras sido parte del plan. Y al fin, tu respiración se hizo más lenta. Tus párpados pesaron. La celda 13 se había cerrado sola, pero no con violencia. Lo hizo como se cierran los ojos cuando el sueño ya no necesita permiso. Tú estabas dentro, sentado en el borde de la litera. La carta seguía sobre tu regazo y la foto, apenas visible desde el suelo. Todo tenía un orden que parecía preexistente a ti, como si lo que estaba ahí no hubiera sido puesto, sino recordado. La celda respiraba contigo, un aire pesado, húmedo, lleno de una quietud que no era muerte, sino espera. Respiraste hondo, te pusiste de pie y volviste al muro, al respiradero, al hueco detrás de la rejilla. Esta vez no dudaste. Sabías que si no cruzabas esa abertura, el relato quedaría inconcluso. Y ahora ya no podías permitirte eso. Te arrastraste. El túnel tenía apenas el ancho de tus hombros. El yeso raspaba la chaqueta del uniforme. La linterna apenas cabía y la sujetaste con los dientes durante varios metros. El suelo era irregular, hecho de una mezcla de tierra, escombro y lo que alguna vez fue pared. Era un túnel no cavado con desesperación, sino con paciencia. Pudiste ver trazos en las paredes interiores, marcas de herramientas improvisadas, algunas fechas, nombres, letras sueltas, una secuencia, 17 OQC 61, un mes antes de la fuga, pero también otra más antigua, 3956, años atrás. ¿Cuántas veces se había intentado esto antes? ¿O cuántas veces lo habían logrado sin dejar testigos? Avanzaste hasta llegar a una intersección, una curva del túnel que giraba hacia abajo, más profundo. Allí, una corriente de aire fresco te golpeó en el rostro. No olía como el interior de la prisión, olía a algo exterior, como si bajo tierra alguien hubiera abierto una puerta a otro sitio. Y entonces llegaste al corazón, una cavidad más amplia, de unos 2 metros de largo por 1 de alto. En el centro, una caja de madera, no nueva, no podrida, con candado, pero abierto. La tapa estaba entreabierta. La linterna reveló su contenido, un cuaderno, un mapa, una brújula sin aguja y 3 boletos de ferry, fechados, 12:62, el día después de la fuga. Miraste el cuaderno. Era una bitácora, escrita a mano en una mezcla de estilos, diferentes caligrafías, fechas, listas de turnos de guardia, horarios, rutinas, observaciones sobre ti. Tú, notas como, el delgado empieza a dudar. Hoy casi nos ve. No abrir celda hasta que esté listo. Y luego, una página sin fecha, con una sola frase. Él vendrá cuando el silencio le pese más que la rutina. La linterna parpadeó, no por falla de batería. Fue como un temblor de la propia luz, como si algo en el ambiente rechazara que vieras demasiado. Como si el túnel también tuviera sus reglas, y el tiempo también. Volviste a mirar el mapa. No era solo un plano de la prisión, era algo más, una mezcla de lo estructural con lo mental. No solo rutas físicas, rutas mentales, líneas que salían de celdas hacia zonas imposibles, lugares marcados con nombres en clave, el eco, la cúpula, el reflejo. Y en el centro, una X roja, celda 13. Bajaste el cuaderno. Y entonces sentiste el cambio de temperatura, una ráfaga fría. Pero no venía del túnel, venía de ti, como si al descubrir ese lugar, algo se hubiera abierto también dentro de ti. Una cámara secreta de memoria, un pasaje hacia un conocimiento que no habías querido tener. Te volviste. El túnel detrás parecía más largo, más oscuro, como si retroceder ya no fuera una opción. Como si ahora el único camino fuera hacia adelante, hacia lo desconocido. Volviste a mirar la caja, y entonces viste que había un doble fondo. Metiste la mano,
Era un hueco más estrecho. Tocaste algo metálico. Lo sacaste. Una llave. Oxidada, pero pesada. En ella, grabado a mano, Sala del Faro. Un sitio que tú como guardia conocías bien. O creías conocer. Era un cuarto cerrado. Nadie lo usaba desde hacía años. Se decía que servía como depósito. Pero tú nunca habías entrado. Nadie lo hacía. Y ahora tenías la llave. Guardaste la brújula sin aguja. Te quedaste la carta. El mapa lo doblaste con precisión. Y te arrastraste de regreso. Cuando saliste de nuevo a la celda 13, el aire era distinto. Más liviano. Y más cargado a la vez. Como si el túnel no solo te hubiera mostrado algo, sino que te hubiera cambiado. La llave en tu mano parecía más cálida que el resto del aire. Y eso era extraño. Nada en Alcatraz es cálido. Ni los metales, ni las palabras, ni los recuerdos. Pero esta llave era distinta. No tenía el frío del encierro, sino la promesa del umbral. Y la inscripción, Sala del Faro, te marcaba un destino que ya no podías ignorar. Saliste de la celda 13 y cruzaste el pasillo como un fantasma. Todo estaba demasiado quieto. Pero no como antes. Ya no era un silencio sospechoso. Era un silencio expectante, como si las paredes contuvieran la respiración, como si la isla supiera que algo estaba por revelarse. Llegaste al acceso al faro. Era una puerta de hierro viejo, con remaches gruesos y óxido, decorando los bordes, como una filigrana antigua. Nunca habías tenido motivos para cruzarla, pero ahora tenías la llave, y la sensación de que habías tenido esa llave desde siempre. La introdujiste. Giró sin resistencia, un clic suave, y la puerta se abrió. Del otro lado no había solo escaleras, había otro aire, más fresco, más puro, como si el mar respirara directamente por esas piedras. Subiste, peldaño a peldaño. Cada escalón chirriaba como si cantara tu paso. El interior del faro estaba cubierto de polvo, pero no olía a abandono. Olía a preparación. En el último nivel, justo antes de llegar a la luz, encontraste la sala. Una habitación redonda, con ventanas cubiertas de sal seca y una mesa al centro. Sobre la mesa, mapas náuticos. Fotografías en blanco y negro, una radio de onda corta y una libreta. Te acercaste. La libreta tenía notas. Fechas de marea, velocidades del viento, horas en que la niebla era más densa, todo escrito con una precisión que solo alguien obsesionado habría registrado. Y en una hoja marcada con rojo, una frase: el mar no es barrera, es aliada, sabe guardar secretos. Te estremeciste, giraste hacia las ventanas y limpiaste una con la manga. Ahí estaba, la bahía, invisible bajo la niebla. Pero tú la sabías presente. Sabías que el mar estaba ahí, respirando, envolviendo la isla con su manto tibio. Tomaste los binoculares antiguos que colgaban del gancho. Miraste. Al principio, nada. Pero algo se movía. Un punto oscuro entre la neblina, flotando, sin dirección. Fijaste la vista. Un bidón. O eso parecía. Plástico viejo, atado con cuerdas. Corriste. Saliste del faro. Bajaste los escalones con un ritmo casi hipnótico. Llegaste al borde norte de la isla, un lugar al que casi nadie iba. Las rocas allí son irregulares, cortantes, y el viento sopla con un tono distinto, más íntimo. Allí lo viste más claro. El bidón había llegado a la orilla, no lo arrastraba el oleaje, parecía dirigido. Lo tomaste. Estaba sellado con cinta, pero no herméticamente. Dentro, algo se movía. Lo abriste, y tu alma se detuvo. Había una foto, otra, diferente. Esta vez no eras tú al fondo. Esta vez mirabas directo a la cámara. Junto a ti, los hermanos Anglin y Frank Morris, los tres sonriendo, en tierra firme, frente a un cartel: Welcome to Buenos Aires. Doblada detrás de la foto, una carta, en español. Si recibes esto, es que supiste mirar más allá. No te encerraron en Alcatraz. Te encerraron en el olvido. Recuerda quién eras antes de uniformarte. Y si puedes, ven.
El mar aún sabe el camino, pero no tardes, la marea también olvida. Tus manos temblaban. El salitre te nublaba la vista, y sin embargo, todo era más claro que nunca. El escape no había sido físico, fue simbólico, espiritual, una grieta en el tiempo y en la lógica. Y tú también tenías una grieta, una que había empezado a abrirse hace años. Quizás cuando viste por primera vez a Morris y sentiste que ya lo conocías. Quizás cuando empezaste a soñar con el mar, sin haberlo dicho a nadie. Te sentaste en la roca y cerraste los ojos. El viento te acarició y por primera vez no sentiste frío, sentiste nostalgia. El mar se llevó el bidón y con él parte de tu duda. Y en ese vaivén del oleaje entendiste que lo que habías estado vigilando todos estos años no eran prisioneros. Era un recuerdo, un umbral, una historia detenida en el tiempo que solo podía continuar si tú decidías dar el siguiente paso. Volviste a la celda 13 una última vez, no porque la necesitases, sino porque algo en ti sabía que ese lugar merecía una despedida. Al entrar, la litera ya no estaba vacía. No con cuerpos, no, con presencias. Una brisa se movía como si alguien acabara de levantarse. La almohada tenía el hueco tibio de una cabeza reciente. Y sobre la cama, la brújula, con aguja, girando sin cesar, hasta que te miró a ti, y se detuvo, apuntando hacia el mar. Tomaste el cuaderno, el mapa, la brújula. No necesitabas la llave. La puerta se abrió sola. Saliste, no por el pasillo, no por la puerta principal. Caminaste directo hacia el borde, donde las rocas y el agua se abrazan sin cesar, y allí estaba, una balsa, improvisada, pero perfecta, como todo lo demás, esperándote. No había nadie alrededor, ni oficiales, ni prisioneros, ni guardias, solo tú y el mar. Te sentaste, no sabías remar, pero no hizo falta. La corriente comenzó a moverte con una dulzura casi maternal. La isla se alejaba, no por distancia, sino por capas de sueño, porque empezaste a notar cosas extrañas. El cielo no era completamente nocturno. Tenía tonos de amanecer, aunque eran pasadas las 2 de la mañana. Las estrellas brillaban con formas que no reconocías, y el agua no sonaba igual, tenía un eco, como si repitiera tus pensamientos, y al final ya ni siquiera pensabas, solo sentías el viento en tu rostro, el leve vaivén, el murmullo del agua, y una voz muy tenue, muy conocida, que decía, «Bienvenido de vuelta». Cerraste los ojos, y no los abriste más, no porque te durmieras, sino porque al fin despertaste. Gracias por acompañarme esta noche. Si esta historia te llevó a soñar, compártela con alguien que también necesite escapar un poco. Déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Y dime si puedes recordar, ¿soñaste con Alcatraz? Hasta la próxima historia o el próximo sueño.